decía, esto que hago manualmente se puede hacer automáticamente en algunas posiciones, ¿vale? Que vienen por defecto. ¿Qué tenéis aquí? Entonces, aquí he hecho clic en el cuadradito este que pone top left, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, según voy moviendo, voy haciendo clic, pues va colocando el anchor en esas posiciones que sería desde donde es su posición relativa, ¿vale? Y luego a mayores, si quiero que la caja se coloque como hacíamos, pues dándole el screen width 0 o el screen height, ¿vale? Eso lo tenéis con el Alt. Presiono Alt, ¿vale? Y ahí me va a colocar los dos, tanto el anchor como la propia caja me la coloca desde la posición que sea. Esto está guay porque es muy rápido, ¿vale? De colocar elementos. Y lo que está haciendo él internamente, pues sería esos cálculos que habíamos hecho nosotros antes. Tenéis la opción también de decirle, bueno, quiero que ocupe todo, ¿vale? El anchor sea todo, e incluso la caja, ¿vale? Con el Alt, pues toda la parte de arriba, toda la parte central, toda la parte de abajo, en vertical, ¿vale? En vertical en centrado, vertical izquierdo y todo, de todo. Vale, entonces, pues bueno, la verdad es que sí que está bien. Esto es una cosa que se han currado los de Unity, porque hay otros sistemas, por ejemplo, pues en Android, que hay que hacerlo mucho menos visual y es, bueno, pues bastante más peñazo. Entonces aquí la verdad es que está bien, y además colocar cosas en un canvas pues es fundamental, ¿vale? Que las cosas estén bien colocadas es algo fundamental. Bueno, propiedades del texto, pues lo primero es, por supuesto, el propio texto, ¿vale? Una de las primeras comprobaciones que tendríamos que hacer es esta cadena de texto, cómo de larga va a ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la idea, que esto es pues lo que a veces os comento de buenas prácticas, es decirle a el diseñador del programa, bueno, pero esta caja de texto, ¿cuántos caracteres va a tener como máximo? ¿Vale? ¿Cuántos caracteres tiene que tener? Por ejemplo, si es una fecha, pues pondríamos la fecha más larga, que creo que es septiembre, ¿no? De 2018, ¿vale? Y ahí comprobaríamos, bueno, voy a poner en blanco para que lo veamos. Comprobaríamos el tamaño de la caja que es capaz de absorber, ¿vale? La longitud más larga que vaya a haber. Esto, aunque parezca muy tonto, pero sí que hay veces que se olvida, ¿no? Y entonces al final hay una cadena de texto que es más larga que la propia caja, y entonces si por ejemplo en este caso pues eso, fuera menos ancha, se la comería, ¿vale? Entonces tenemos varias opciones. Una de ellas es, bueno, pues hacer la caja más ancha, ¿vale? Y ya está. En base al propio tamaño del texto que pueda haber, pues la tenga. Otras veces, ¿vale? Resulta que yo no sé exactamente cuánto texto voy a tener. Entonces, sí que puedo decirle que sobre desborde, ¿vale? Que desborde el tamaño del texto. Tenéis entonces que puede ir o justo con el tamaño que tenga, o tiene la capacidad de desbordarse, ¿vale? Entonces se puede desbordar. Fijaos que lo que me está marcando es que el width de la caja de texto llegaría hasta aquí, pero puede desbordarse el texto, y también podemos decirle que se desborde en vertical, ¿vale? Overflow, horizontal y verticalmente. Si hacemos esto, da igual el texto que haya, porque básicamente hasta que el canvas ya no llegue, o sea que visualmente ya me esté saliendo del propio canvas, pues cogería y pintaría todo el texto que pudiera. Cuando hay mucho texto y ya intuimos, por ejemplo, que nos vamos a salir, pues ya tendríamos que ver otras opciones que hay, pues o partir el texto o poner un slider, pero él automáticamente no lo va a generar, ¿vale? No se va a generar un slider automático, sino que tendríamos que meterle en un slider, en un objeto ya slider, para poder hacerlo.
Bueno, más cuestiones del texto. Pues tengo aquí mi texto, ¿vale? Y tengo la típica alineación. Pues que puede estar, aquí no lo vemos porque es como muy pequeña la caja, vamos a hacerla un poco más grande. 200, bueno, 400. Vale, tengo aquí mi cajita. Otra cosa muy normal, ¿no? Que es, bueno, pues hacer una alineación centrada y así puedo asegurarme más o menos que aunque crezca el texto bastante, ¿no? Pues que no llega nunca a los bordes. También puede ser, pues, o derecha o izquierda. Y esto es para los saltos que haya, ¿no? Pues ver cómo va a quedar según los párrafos que hay. Vale, después, antes de entrar aquí, tendríamos, bueno, pues el tipo de fuente. Como hemos visto, una vez que la tenemos cargada, simplemente es cambiar el tipo de fuente. El estilo de la fuente, pues depende, ¿vale?, de la fuente que tengáis. Si la familia de la fuente no la tiene, es decir, pues no saldrá aquí en el cajetín. Lo normal es que las fuentes prediseñadas sí que estén. Cuando cambiamos de fuente, lo primero que tendríamos que comprobar, ¿vale?, es si este es un texto, vamos a estar en español, pues que admite caracteres con ñes y acentos, ¿vale? Eso sería lo primero, y que no sean muy extraños, porque hay veces que se notan un mogollón, ¿no? Que sea, por ejemplo, aquí esta ñ, la verdad es que sí que se nota que hay algo raro, ¿no? No sé si a nivel de píxel. Bueno, no sé. Que a veces, pues, en la tipografía sí que se nota que es distinta, porque se hace como más pequeña la letra. Bueno, ese tipo de comprobaciones, pues hay que hacerlas y decirle al diseñador, oye tío, que esta fuente no admite estos caracteres. Vale, tenéis una... Bueno, estaría el tamaño de la fuente, lógicamente. Vale. Tenéis que tener cuidado porque el tamaño de la fuente es muy probable que desborde, ¿vale? Veis aquí, si no hago el overflow, me desborda. Con los tamaños de fuente, pues lo que hablábamos, que está bien tener pues 2 o 3 jerarquías de tamaño, ¿vale? Pues un título con un tamaño de fuente, luego le restamos a unos 10 de size y tenemos un subtítulo pues con menos tamaño, que es menos importante, y así sucesivamente. Si tenemos varias líneas, pues podemos separar, ¿vale? El line spacing, pues te va a separar para que no estén como muy pegadas. Esto también depende de las fuentes. A veces están un poco pegadas y hay que expandir un pelo, ¿vale? Pues lo podemos hacer. Y esta casilla de verificación del rich text, esto nos va a permitir utilizar algunos caracteres específicos de formateo de texto basados en etiquetas HTML, ¿vale? Con lo cual es curioso porque al final hay que aprender un poco de todo. ¿Cuáles son? Bueno, pues son estas que veis aquí, donde, claro, yo tengo un texto y en un momento dado pues quiero a lo mejor ponerle una negrita, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es, dentro de la caja de texto, pues lo que quiera marcar, por ejemplo rojo, pues escribo el menor, B mayor, y luego cerraría etiqueta, ¿vale? Lo que haya aquí, esto es en negrita, ¿vale? Esto lo he escrito en negrita. Vamos a cambiar otra vez la fuente para que se vea mejor. A ver si con la Arial. ¿Veis? Esto es un formateo de texto, ¿vale? Le doy un formato a mayores con etiquetas HTML, ¿vale? Entonces también podéis alterar el color, ¿vale? Se le pasaría en formato hexadecimal. Pues vamos a probarlo. Por ejemplo, aquí tendría que hacer la etiqueta color.
cerrar siempre, ¿vale? Este es un sistema de etiquetado que se abre y se cierran las etiquetas. Y luego, a ver, decirle a qué color es igual, pues este mismo, pues es igual a este, ¿vale? Ya ahí tengo, a pesar de que tengo un color general para la letra, ¿vale? Que es el blanco, este de aquí, o en este caso otro, sobrescribo de alguna manera, ¿vale? Y dice, bueno, pues todo es de ese color menos lo que vaya con las etiquetas de apertura y cierre. Si no escribís bien estas etiquetas, muchas veces se nos olvida, por ejemplo, esta barra final, pues claro, no lo va a interpretar como etiqueta y entonces no lo escribiría, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenéis un size que cambiaría el tamaño y la i que sería la itálica, ¿vale? Y poco más. La verdad es que sí que hay posibilidad, vamos, hay muchas más etiquetas dentro del mundo de HTML, pero bueno, estas son como las básicas. Por ejemplo, le faltaría a lo mejor la que suele ser la U, que es un underline, ¿vale? Que, bueno, pues poder subrayar un texto, pero no está, pues nada. Vale, por último tenemos aquí dentro del cajetín, tenemos un check que es best fit, ¿vale? Esto nos va a permitir, si no lo tenemos como overflow, ¿vale? Pues dependiendo de los parámetros que tenga, esto es para asegurarnos de no pasarnos. Entonces dices el tamaño mínimo de letra y el tamaño máximo de letra, ¿vale? Entonces le puedes decir quién es el mínimo, por ejemplo le digo que el mínimo es 9 o 8, ¿vale? Si esta caja se hace más pequeñita puede llegar hasta ese tamaño mínimo, ¿vale? Si se hace más grande pues va a ir buscando lo que necesite hasta el tamaño máximo, ¿vale? Hasta los 116 o pues si le digo 150 crecerá hasta los 150, ¿vale? Y ahí se queda, ¿vale? Es dar un mínimo y un máximo. Bueno, pues puede ser interesante. Esto también está bien, como veíamos un caso, ¿no? Para asegurarte que aunque luego la caja de texto vaya a llevar un texto en otro idioma y tú has medido tu caja más o menos pensando en el español, pero luego en inglés no suele dar problema, porque en realidad normalmente en inglés casi acotas más, pero bueno, pero luego hay otros idiomas pues que a lo mejor sí que metes más caracteres y entonces te puedes bordar. Pues una manera de asegurarte que no te vas a pasar. Vale, según vamos viendo los diferentes elementos, lo que vamos a ir haciendo también es ver, pues, con programación alguna cosa utilizada, ¿vale? Lo que es un poco lo que más vamos a usar con esos elementos, y así mezclamos un poco, bueno, pues lo que es el diseño con la programación. Entonces me voy a crear un script, ¿vale? Que voy a llamar control canvas. Y aquí pues me creo mi objeto vacío, getEmpty, control, por seteo a 0 y le meto el control canvas. Vale, todo lo que vamos a utilizar va a funcionar muy parecido, ¿vale? Lo que es la lógica. Si yo me fijo aquí en el canvas, tiene un componente asociado, ¿vale? Que es un text, ¿vale? El text este. Entonces, esto es una clase que ya tiene, bueno, pues sus propias funciones implementadas y sus propias propiedades y tal, ¿vale? Que siempre estamos utilizando, bueno, pues clases ya implementadas. Entonces, lo que puedo hacer es pasarlo como referencia invocando la clase, ¿vale? Public, digo text,
mi texto, ¿vale? Entonces me va a marcar que él por defecto no sabe quién es text. Le doy a botón derecho, acciones rápidas, y me sale aquí para invocar el Using Engine UI, porque text es de esta librería, ¿vale? Es de la librería del Using Engine UI, y entonces ahí ya puedo acceder a sus propiedades. Bueno, tengo ya definido esto. Lo que normalmente es, ¿vale? Es pasar una clase por referencia, y lo vamos a hacer muchas veces, ¿vale? Y acordaros también para usar text necesito el Using Engine UI. Bueno, le voy a dar un valor, int vida, por ejemplo, igual a 100. Y entonces, ¿cómo puedo bueno, pues darle ese valor a la caja? Lo que hará además será, como entrará en el código y estará en star, sobreescribirá esto, ¿vale? Sobreescribirá este texto. Entonces, digo mi texto, y para acceder a lo que es la propiedad del cajetín, fijaos que Unity nos va a permitir modificar todo, ¿vale? Entonces, esto se llama text, ¿vale? Pues digo mi texto, que es de la clase text, y accedo a las propiedades con punto y busco, ¿vale? Pues text. Ahí está, fijaos que me está diciendo que puede recibir o enviar un text, un string, ¿vale? Pues lo ponemos, y esto es igual a... Y aquí es un error muy típico, ¿vale? Que lo vamos a hacer para ver qué es lo que pasa, que es que yo asigno vida directamente, ya me está dando un error el compilador, ¿vale? Y me dice que no se puede convertir implícitamente un int en un string, ¿vale? Él espera recibir un string, vida es un entero, no se puede convertir directamente. Entonces, tenemos dos opciones, una que ya hemos visto, ¿vale? Tenemos dos opciones para convertir número en cadena. La primera era, a ver si os acordáis,